Muchas gracias. Sí. Bueno, qué lindo, como decía también Ulises, poder cantar alabanza al Señor. Realmente es maravilloso. Yo no sé si les pasa a todos lo mismo, pero es una forma que tenemos de exaltar su nombre, de alabarlo, ¿cierto? De glorificarlo, pero increíble porque tiene como dos funciones. La otra es alegrar nuestro corazón. No sé si les pasa a ustedes. Pero el cantar inmediatamente como que todos los problemas como que quedan de lado. Es precioso, a mí me encanta. Bueno, lo otro también que decía Ulises, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? El mejor día del año. El Día del Padre, ¿cierto? Este es el día en que se acaban todos los calcetines en las tiendas comerciales. Es maravilloso, increíble, de verdad. Bueno, cuando el pastor me preparó para este desafío, y justo era el Día del Padre, yo dije, hoy, Día del Padre, igual uno sabe tanto del Día del Padre, tiene padre, ha sido padre, qué sé yo, pero en realidad empezar a pensar sobre esto, qué es lo que es el ser padre, no es tan simple. No sé si le pasa lo mismo con ser madre, pero no es tan simple. Entonces yo dije, a ver, ¿qué piensa la sociedad de ser padre? Mire, encontré una definición que dice, el padre es aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido descendencia directa, es decir, un hijo o una hija. ¿Qué les parece esta definición? Oye, pero lo más sencillo que hay. Yo dije, entonces el padre aquí es pero fabuloso, no tiene ninguna ciencia. Simplemente debemos engendrar para ser padre. Y yo dije, ¿y Dios qué pensará de todo esto? ¿Será esta definición simple, sencilla o simplona, mejor dicho, ser padre? Pedro Pablo, mira, por favor, proyecta la imagen. Yo dije aquí el mejor ejemplo es ver cómo es Dios como Padre con nosotros. Y miren bueno, yo la voy a leer allá, pero miren este pasaje en Lucas. Y por favor, léanlo bien. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Oye, cuando leí este pasaje quedé pero impactado. Bueno, lo había leído muchas veces, pero ahora viéndolo de otra perspectiva, con Dios como Padre, lo encontré tremendo. Mira, primero, ¿qué dice? No tengan miedo. ¿Qué significa esa frase? No sé si logran captarla. Pero, en otras palabras, dice, no se preocupen, no se aflijan. ¿Cuántas veces en la vida tenemos momentos de aflicción, de preocupación? ¿Y cuánto necesitamos, cuando pequeños principalmente, que nuestro Padre nos abrace, nos cobije, nos diga, no tengan miedo? Como que esa sensación de temor inmediatamente se va. Pero nuestro Padre Celestial dice, no tengan miedo. Y de luego dice, mi rebaño pequeño. O sea, no dice rebaño pequeño, dice mi rebaño. O sea, tiene un sentido de propiedad. O sea, somos de Él. Porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. ¿Quién de nosotros como padres hemos dado un reino? Qué lindo, ¿cierto? Bueno, eso yo dije se asemeja un poco más a lo que es verdaderamente ser padre. Pero después de eso yo dije, perfecto, tenemos lo que dice la sociedad, cómo es Dios como Padre para nosotros. ¿Y qué tendremos que hacer nosotros ahora como padres? ¿Qué nos indicará Dios que debemos hacer con nuestros hijos? Y miren, hay un pasaje en Efesios 6 que habla acerca de la vida familiar del cristiano. Yo creo que lo han leído muchas veces. Dice, del 1 al 4 voy a leer. Dice, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas una larga vida en la tierra. Y en el número 4 dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Dije, aquí se empieza a complicar un poco la definición. ¿Qué significa todo esto? O sea, a nosotros como padres nos encantan los primeros versículos. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿No se lo han dicho alguna vez?
Incluso más en el capítulo 5 cuando dice, esposas, sométanse a sus esposos. ¡Oh, más nos encanta todavía esa parte! Pero cuando llegamos aquí, dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa realmente no hacer enojar a nuestros hijos? ¿Qué significa verdaderamente instruirlos? Yo creo que todos en la vida tenemos metas. O sea, metas, por ejemplo, como profesionales, en nuestra empresa, de repente queremos, no sé, aumentar las ventas, por ejemplo, abrir otra sucursal, cambiar el vehículo, cambiarnos de ciudad. Siempre hay metas, pero ¿nos hemos puesto como padres alguna vez tener metas con nuestros hijos? ¿Cuáles son las metas que nos hemos puesto con ellos? Que tengan una buena profesión, por ejemplo, que sean exitosos económicamente, que se casen, que tengan hijos, o sea, nos den nietos. ¿Será verdaderamente esa nuestra meta? Entonces, yo dije, ¿cuál es mi meta como padre con mis hijas que el Señor me dio? Me las dio grandecitas, así que me ahorré harta plata cuando nacieron para adelante, pero realmente ha sido una bendición. Yo dije, nuestra principal preocupación es tener algo muy simple, como todas las cosas de Dios, tener hijos buenos. Esa debe ser mi meta, tener hijos buenos. Hijos que amen a Dios, hijos que amen al prójimo. Pero también yo dije, bueno, si queremos tener hijos buenos, ¿qué necesitan esos hijos buenos? Tener buenos padres. Y ahí la pregunta que salta, ¿cuál es? ¿Qué es ser un buen padre? Bueno, yo encontré una definición que me pareció, había muchas, pero encontré una definición que me pareció muy interesante. Me gustaría que le pusieran atención, porque es muy sencilla, pero muy clara. Dice, un buen padre es aquel que ha transmitido a sus hijos fiel y oportunamente, tanto por precepto, o sea, ya por un mandato, una orden, alguna norma, una regla, ¿cierto? Como por práctica, o sea, con hechos. Aquellos principios que capacitarán a los hijos para aprender a hacer la voluntad de Dios para su vida. Qué precioso, ¿o no? Yo lo encontré maravilloso porque efectivamente, ¿cuál debiese ser nuestra meta? Es que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y en especial para nuestros hijos. O sea, en otras palabras, no significa decir no porque soy tu padre y punto. No porque yo lo digo y punto. Aunque cuando son pequeños quizá hay que hacer algo así. Pero cuando ellos son más crecidos no es tan simple decir no porque no. Porque con eso nosotros estamos generando hijos frustrados, hijos inseguros, hijos llenos de miedo en la vida. Creo que Dios nos entrega las herramientas que nosotros necesitamos como padres. Y es mucho más profundo que lo que acabábamos de leer en esa definición tan corta y simplona. Dios nos entrega principios que debemos aplicar como hombres y como padres. Pedro Pablo, por favor, la siguiente. Uno de los principios es el principio espiritual. Y fíjense esa palabra en Proverbios 22. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué maravillosa palabra. Un principio espiritual. Dentro de este principio espiritual, creo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos ¿a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo logramos amar a Dios? Con la palabra, justamente. Enseñarles a leer la palabra. Yo siempre me acuerdo de algunas personas muy lindas en el Señor que decían que cuando niños ellos veían a sus padres, a veces a su papá o su mamá, leer la Escritura. Lo veían en un rincón leyendo. Y se les quedó tan grabada esa imagen en la mente que después cuando ya eran más grandes, eran mayores, decían, esto tiene que tener una profundidad. ¿Por qué mi papá lo hacía? ¿Por qué mi mamá lo hacía? Debemos enseñarle los contenidos que tiene ahí, porque la palabra de Dios es vida.
La palabra de Dios es vida. Ahora, hay muchas cosas que nuestros hijos y nosotros mismos nos vemos enfrentados cuando salimos afuera. ¿Cuáles son? Cuando te ven leyendo la Escritura, ¿qué es lo que primero te dicen los que están en contra de ellos, de la Escritura? ¿Cómo? Bueno, fanático, ¿cómo vas a leer eso si eso lo escribieron quién? Los hombres. ¿Le ha pasado alguna vez? A nuestros hijos les va a pasar también, nos ha pasado a nosotros. Yo siempre digo lo siguiente: ¿cuánto se demora una persona en escribir un libro? Supongamos que empezó a los 20 años y murió a los 100 y terminó antes de la última palabra y murió. ¿80 años? ¿70? ¿20? ¿Saben ustedes cuánto se demoró en escribir la Biblia? Un periodo aproximado de 1600 años. Ya es extraño. Se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Lo escribieron alrededor de 40 autores. O sea, 37 para ser más exacto. ¿Entre quiénes? Pescadores, cobradores de impuestos, médicos, reyes, pastores, profetas. Es verdad. Ahora, es interesante que expertos en textos literarios hablan de que hay una concordancia perfecta de principio a fin, tanto de Génesis como el Apocalipsis. Y miren ustedes, tanto desde el Génesis hasta Malaquías, ¿de quién habla? Del Mesías que ha de venir. Y del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo, hasta Apocalipsis, del Mesías que vino. Ahora, hay, como digo, una concordancia perfecta. Yo no puedo decir, efectivamente, Dios tomó un lápiz y con su puño y letra escribió la Biblia, ¿cierto? Pero de que hay una inspiración divina para todo esto, la hay. La hay. Y tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. ¿Qué otra cosa, qué otro instrumento debemos enseñarles en este principio espiritual? La oración. Miren ustedes, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Es la manera de comunicarnos con Él. No debemos orar a ningún otro ser, ni cosa hecha por la mano del hombre, o de Dios. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús. Dice que Jesús se levantaba muy temprano de mañana y oraba al Padre horas. Mucho tiempo ocupaba en eso. Y después, ¿qué hacía? Continuaba su ministerio. Y fíjense ustedes todo lo que hizo. Sanó enfermos, no solamente predicó la palabra, trajo la buena nueva de que el reino de Dios se había acercado. Sanó enfermos, resucitó muertos, dio vida a los ciegos, pero primero, ¿qué hacía? Oraba, entregaba todo a nuestro Dios. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos a orar, poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Es fundamental, pero para eso tenemos que hacerlo nosotros primero. El segundo principio, el principio moral o ético. Fíjese usted en Salmos 84, versículo 11. Dice, porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven en integridad y nada bueno les niega. Nada bueno les niega. Qué lindo. La última parte donde dice nada bueno les niega es maravilloso, pero fíjense usted, ¿cuál es lo que lo precede? Los que viven en integridad. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a ser íntegros. Enseñarles lo peligroso que es pecar. Esto es muy común, yo creo que lo hemos hecho alguna vez o lo han escuchado. Si tocan la puerta y enviamos a nuestro hijo a abrir, dile que no estoy. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos con esto? O ya viene esta vieja otra vez. Y cuando abrimos la puerta, ¿qué hacemos? ¡Uy, pero qué rico verte! ¡Qué rico verte! Pasa, por favor, tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos con esto? Y después decimos, oye, ¿a quién salió este cabro? ¿Y a quién iba a salir? ¿Al vecino? ¿Al lechero? ¿A qué? A uno, ¿o no? A uno sale. Es peligroso pecar y debemos enseñarle a nuestros hijos que es peligroso pecar.
El pecado significa muerte, significa separación, la separación del hombre con su creador. Sin embargo, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de restaurar y de pedir perdón. Pero fíjese, yo creo que a mi juicio existen diferentes tipos de pecado. Aunque el resultado es uno solo, pero existen diferentes tipos de pecado. Por ejemplo, el pecado de la carne, en donde se encuentran todos los vicios. Por ejemplo, el tabaquismo, las drogas, el alcoholismo, todo ese tipo de vicios que muchas veces cuesta que nosotros a veces estamos atados en eso. El robar, por ejemplo, es un tipo de pecado de la carne que le llamo yo. El adulterio es un tipo de pecado de la carne. Pero fíjense ustedes que son las primeras cosas que nosotros juzgamos. En las congregaciones, lo primero que vemos, ¡oh, mira cómo este no ha dejado el cigarrillo! ¡Mira, este es un alcohólico! ¡Oh, el adúltero! A todo esto estos días con Carlita visitamos una señora en un campamento y había una chica ahí. Y conversando con ella nos decía que ella se congregaba no lo dijo, parece, no se congregaba en un lugar, pero estaba muy molesta y se había apartado, porque a ella en un sueño el Señor le había mostrado que uno de los músicos que cantaba la alabanza estaba adulterando. Y yo dije, oye, si lo traemos para acá, en una de esas lo vemos con los músicos de acá. No. Y dijo que le había hablado con el pastor y el pastor no había hecho nada, así que no encontró nada mejor que apartarse de esa congregación. Bueno, ahí nosotros estuvimos hablando con ella y todo, pero fíjese usted la línea que existe muchas veces tan delgada, tan fina, que es lo primero que vemos. Pero a mi juicio, este pecado de la carne se soluciona muy simple. ¿Qué dice la Escritura? Por ejemplo, el que robaba, no robe más, o deje de robar, y trabaje ¿para qué? Para que tenga con qué bendecir a otros. Así de simple. Una persona que ha caído en un adulterio, que también es serio, grave, ¿qué debiese hacer? Restaurar, pedir perdón y no hacerlo más. Pero los pecados del alma, por ejemplo, el orgullo, la avaricia, que es una especie de idolatría, la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Dice la Escritura? Satanás. Y el orgullo, que es la madre de todos los vicios. ¿Quién juzga, por ejemplo, el hermano que es orgulloso? Yo nunca he escuchado en alguna parte que diga, el hermano avaro. ¿Se fijan? Pero son pecados mucho más peligrosos. Ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos, dice la palabra. Yo decía, pero ¿cómo entonces? Y todos tenemos algo de orgullo, ¿no? ¿Cómo es eso que ninguno entrará? Siempre me acuerdo cuando di la prueba, en ese tiempo era la PAA, hoy día después era la PSU y ahora no sé qué es lo que es. ¿Cuánto? PAE. Estoy atrasado. Bueno, en ese tiempo era la prueba de aptitud académica. Y yo venía de un colegio que era técnico profesional, entonces no nos preparaban para la universidad. Pero a mí, gracias a Dios, me iba bien. O sea, no, gracias a Dios sí, me iba bien. Ahora no les voy a explicar cómo me iba bien, pero bueno, esa es otra cosa. Y resulta que nunca me había sacado una nota bajo 6.5. Vean ustedes que soy caperuso. Ahora, no les pienso mostrar mi certificado a las niñas en todo caso, nunca, pero me saqué una nota siempre, buenas notas. Entonces, pocos dimos la prueba para entrar a la universidad y pocos quedamos también. Pero tuve un buen puntaje, no sé si 6.70 parece, para no mentir. Sí, puede haber sido. Pero no me alcanzaba para medicina, pero me alcanzaba como para hartas cosas. Entonces, pero ese tiempo mi hermano mayor estaba terminando la carrera de construcción civil. Y el siguiente estaba estudiando auditoría. Entonces yo dije, ¿qué es más que construcción civil y que auditoría? Una ingeniería. Una ingeniería, dije yo. Pero ejecución o civil. Civil es más larga, pero ingeniería civil. ¿Qué será? Entre informática, mecánica, electrónica, averiguando por ahí, electrónica era la más top, según yo. Bueno, aquí tenemos ingeniero mecánico, no sé si opinan lo mismo, pero yo dije electrónica es lo mejor.
Ya, entré a mi carrera, Ingeniería Civil Electrónica, el primer año. 100 alumnos, una sala así como esta, no, claro, gigante, 100 alumnos, introducción al cálculo. Estudié, pero no saben cuánto estudié. No entendí, pero estudié. La prueba, tres preguntas. La desarrollé todas sin entender bien. Llegan los resultados. De repente dicen, oye, la sala tanto va a estar publicada, porque publicaban las notas así con un listado hacia abajo. Así que imagínense una sábana con más de 100 alumnos. Así que todos fuimos corriendo allá y yo dije, Otárola, voy a buscar. Creo que la nota más alta fue un 6. Otárola, un 6, no, ya, chuta, raro, ya no estaba en el... Otárola, nada, 5, Otárola, los 4, 5, Otárola, 4. No, me equivoqué. A ver, se me pasó el nombre. Otárola, Víctor, 4, 3, 5, Otárola, 3, 2, Otárola, penúltimo, 1, 1. Se me puso un nudo aquí en la boca, el estómago, pero ni les cuento. Bueno, y para hacer la historia más corta, después física, creo que fue un 2-2. Álgebra lineal, creo que fue un 1 y algo. Bueno, perdí el semestre, perdí el año, tuve que dar la PAA de nuevo. ¿A qué creen que estudié después? ¿A qué carrera entré? Auditoría. Y humildito entré. No, el Señor no me dejó ser más que mis hermanos, no por lo menos de esa forma. El orgullo es tratado en la vida. Por eso que es peligroso. El Señor dice, ningún orgulloso entrará en el reino del cielo. Entonces, ¿qué pasa con sus hijos? Ninguno entrará porque todos tenemos orgullo. Cada vez, yo aprendí con eso, cada vez que me enaltezco un poquito, Dios me baja. Y no ha sido la única vez, pero no se la voy a contar la otra. Y por último, el pecado del espíritu. Dice la palabra que Dios perdonará todo pecado, incluso que se hable en contra del Hijo, pero no al que blasfema contra el Espíritu Santo. Bueno, no se lo voy a explicar eso, porque está en el capítulo 12 de Mateo. Ahí se entiende con mucha claridad. Bueno, creo que debemos enseñar a nuestros hijos ser íntegros en la vida. Es muy importante. El otro principio, por favor. El principio financiero. ¿Cuánto de nosotros padres le enseñamos a nuestros hijos la importancia de las finanzas? Miren lo que dice Mateo, dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo es esto entonces? O sea, ¿Dios nos está diciendo que no podemos tener dinero? Tenemos un padre rico. Yo recuerdo cuando era niño, unos 40 años atrás. 40 años atrás, que suena fuerte. Y de verdad, creo que tenía como 10, 11 años. Hubo una gran sequía aquí en Temuco. Y yo era chico y escuchaba acerca de eso, pero no se hablaba, por ejemplo, del calentamiento global ni nada de eso, pero había una gran sequía. Y me llamó mucho la atención porque había unas bombas que se compraron, no sé si han escuchado alguna vez, pero unas bombas, no sé cómo se llaman, que las tiran en avionetas. Y cuando hay una nube las tiran como en el centro y eso hace que al explotar cae agua. Y caía parece como 10 o 20 minutos en una zona. Y era como súper novedoso, qué sé yo. Y yo, niño, escuchaba. Y nunca se me olvidó, esa bomba en esos años costaba 30 millones de pesos. Harto. Y yo con los años después entendí, nunca se me olvidó, no sé por qué, pero cuando ya conocí al Señor, me hizo mucho más sentido. Yo dije, si 10 minutos o 20 minutos de lluvia en una zona cuesta 30 millones de pesos, entonces ¿cuánto cuesta que llueva una hora en una ciudad, en una región, o un día en un país completo? ¿Cuánto costará? Y si Dios lo da, Dios hace que llueva, o sea, tengo un padre multimillonario, ¿o no?
Así es. ¿Cuánto cuesta hacer una montaña? ¿Cuánto cuesta hacer un árbol? Porque todo tiene un costo en la vida. Pero yo dije, entonces tengo un padre millonario. Y si mi padre es millonario, ¿por qué no me da más riquezas? Debemos enseñarle a nuestros hijos el verdadero significado del dinero, porque muchas veces Dios no nos da más porque nuestro corazón, efectivamente, y el orgullo que tenemos, no nos permite tener más. Yo tenía un amigo que tenía 10 lucas en el bolsillo, oye, pero le decían el banana porque se levantaba y caminaba así. Se le acababan las 10 lucas, oye, pero andaba humildito. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y ahí nos damos cuenta, y entendiendo esta palabra, no se puede servir a dos amos. No se puede. No significa que yo no pueda tener dinero. Tenemos un Padre rico que nos puede dar todo lo que queramos. Nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir más. El dinero puede ser una gran bendición, pero también puede ser una gran maldición. El principio del dar en las palabras de Jesús son maravillosas. Hay más alegría en dar que en recibir. No dice que no hay alegría en recibir. Dice que hay más alegría en dar. Y eso es maravilloso. A los que han experimentado eso es precioso. Fíjense ustedes, un ejemplo muy claro y muy práctico de las Escrituras. ¿Han leído alguna vez esta parábola del hombre rico y el hombre pobre, Lázaro? ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice que este hombre rico se vestía con ropas finas y hacía grandes banquetes y comía y bebía con sus amigos constantemente. Y había un hombre llamado Lázaro que comía de las migajas que caían de su mesa. Y era un hombre que tenía heridas, llagas, incluso los perros lamían esas llagas. Y cuenta esa parábola de que muere este hombre rico y se va al infierno. Y es extraño, yo decía, pero ¿por qué se fue al infierno? Muere Lázaro y se va a la presencia del Señor y come con su padre Abraham, dice. Y ahí empieza una conversación después que habla donde este hombre rico le pide a Abraham que vaya a su familia, a sus hermanos, qué sé yo. Pero fíjense, es interesante esto, porque ¿cuál fue el problema de este hombre rico? ¿Fue tener riquezas? ¿Fue hacer banquetes? ¿Fue vestirse con ropas finas? ¿Saben cuál fue el problema? Es que ni siquiera vio a Lázaro, ni siquiera vio la necesidad. O sea, yo creo que si él se hubiese dado cuenta, lo hubiese visto y lo hubiese tomado como necesidad, capaz que el resultado de su historia hubiese sido completamente distinta. Pero el problema está en que a veces nosotros encontramos una necesidad en la vida y la pasamos de largo. Yo siempre he pensado, o sea, no siempre, estos últimos años de mi vida, que cuando nos vemos enfrentados a una necesidad, es una oportunidad que Dios nos está dando en la vida. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos con una necesidad y qué hacemos? ¿Se la traspasamos a otro? ¿O al Ministerio de Misericordia? Ministerio de Misericordia, de Temuco Poniente, ellos se van a encargar. Yo creo que la necesidad, si Dios nos presenta a nosotros debemos estar a cargo de esa necesidad. Y junto con el Ministerio de Misericordia, junto con otros hermanos, junto con otras personas, hasta suplir esa necesidad, debemos estar ahí, porque es una oportunidad para nosotros. Enseñarle el principio financiero a nuestros hijos es fundamental. El otro principio, por favor. El principio de autoridad. Y este es un principio complejo. Miren Romanos 13 lo que dice. Todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Todas? ¿Todas? Sí, incluso aquellas. Todas. Yo siempre me he cuestionado, el 95% de la población chilena tiene algún credo religioso, el 95%. ¿Y cuántos, solamente partiendo por presidente de la República, hemos elegido que son ateos?
que ellos se han declarado ateos. No es que estemos inventando. Ellos han declarado, el que tenemos actualmente se declara agnóstico. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo podría elegir una persona que es atea, o sea, está en contra de mi Señor, yo siendo creyente? O sea, bueno, es un tema que da para mucho. Pero bien, me encontré con unas noticias que me llamó mucho la atención a raíz de este principio de autoridad. La capellana elegida en La Moneda, asesora del gobierno en temas religiosos y espirituales, es la obispa luterana Isani Bruch, de 51 años. No sé si lo leyeron esta noticia, ¿sí? Ella es madre, feminista, dice, divorciada y vuelta a casar, está a favor de la legislación del aborto y defiende las disidencias sexuales. Yo leía una frase que ella misma dijo que es imposible ser cristiano sin ser feminista. Yo decía, pero ¿cómo puede darse esto? Es tremendo. Miren, la asesora de género del Mineduc, la que tendrá a cargo de redactar el proyecto de ley de educación sexual integral, ella se llama Camila Arena, de 35 años, profesora de filosofía, y ella se declara como activista feminista y subversiva. Entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿tenemos que someternos a todo tipo de autoridades? Ahí no está haciendo excepciones la palabra. Pero allá lo que se agrega, dice, debemos orar por todas estas autoridades. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo podemos tener esta clase de gobernantes? ¿Será responsabilidad de los gobernantes? ¿Será responsabilidad de la población en general? Yo soy un convencido que la iglesia somos responsables de nuestras autoridades, porque nosotros somos los que debemos orar, ayunar, entregarlos a diario todas estas autoridades que están establecidas por Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos este principio de autoridad. Respetar a Dios, primeramente, a los padres, a las autoridades gubernamentales. No sé si se acuerdan ustedes en el gobierno, el primer gobierno parece de la presidenta Bachelet, cuando se juntó con una ministra, la ministra de Educación se juntó con unos alumnos de secundaria y una chica le lanza un vaso de agua en la cara a la ministra, ¿se acuerdan? Que aquí fue donde partió toda esta revolución pingüina que se hablaba. Cuando hizo esto esta chica, ¿qué cree que hicieron todo el mundo? La aplaudieron. ¿Qué creen que hizo su madre? La aplaudió. Y todos dijeron, qué valiente es esta chica, qué tremendo lo que hizo, muy bien, porque está luchando por sus derechos. Pero ¿contra quién se fue esa chica sin darse cuenta? Contra una autoridad establecida por Dios. Por eso que debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar todas las autoridades. Un profesor es una autoridad, un carabinero es una autoridad. El otro principio. El principio personal. Los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Qué preciosa palabra. Yo cuando leo esto no entiendo muchas veces cómo hay gente que quiere abortar. Cómo se generan leyes de aborto. Yo lo encuentro tremendo. Siendo que, dice que es una herencia del Señor un hijo. Y son una recompensa el fruto de ese vientre. Debemos cuidar la estabilidad emocional de nuestros hijos. Enseñarles que ellos tienen valor para Dios. En esa palabra lo vemos con claridad. Tienen un tremendo valor para Dios. Tienen un tremendo valor para nosotros, sus padres. La necesidad de tener sentido de pertenencia, de tener un hogar que los protege, los cubre, donde se sienten cubiertos y seguros, es lo más preciado que nosotros como padres podemos enseñarles. ¿Quién es el primer héroe o superhéroe para su hijo cuando son pequeños? ¿Quién? El papá.
¿Han escuchado la conversación entre dos niños pequeños? Oye, si mi papá es el más capo de todo, mi papá le pega a tu papá y le pega a todos los demás papás. ¿Y el otro niño qué hace? Oye, no, mi papá es el que le pega a tu papá. Y también le pega a todos los demás. Es el primer superhéroe que tiene en la vida. Claro que cuando empiezan a crecer, se empiezan a dar cuenta que no somos los mejores superhéroes en la vida y somos algunos bastante juleritos más encima como héroes. Se nos cae la capa, se nos cae el escudo, se nos cae todo. El padre es una figura importante en la vida de los hijos. Así como nuestro Padre Celestial es para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, creo que ninguno de estos preceptos tendrá efecto en nuestros hijos si no los instruimos tanto por precepto, como decíamos, o sea, a través de un mandato, una orden, alguna norma, una regla, como por práctica, o sea, con hechos. Porque si solo lo hacemos por precepto o de palabra, no produce ningún efecto. El mejor ejemplo que existe, nuevamente, ¿quién es? Jesús. Jesús ha tenido el mejor liderazgo que existió en la historia de la humanidad. ¿O no? Así es. Gente que no es creyente lo ha considerado como el mejor líder de la historia. ¿Y saben qué fue lo que hizo para lograr este liderazgo? Él fue 100% consecuente entre lo que dijo e hizo. Ser padre es más que solo engendrar y tener descendencia. Por eso Pablo en Efesios nos dice: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo y feliz Día del Padre.